tenemos algunos temas que quisiéramos comentar con ustedes. Uno que tiene que ver con este debate que hay de las personas desaparecidas en nuestro país. Y posteriormente, algunos datos que les quiero compartir, quisiera que nos presentara la senadora Xochitl Gálvez, que es un producto legislativo que quiere justo presentar el día de hoy en la sesión de la Cámara, que ella nos platicará un poco de qué se trata y cuál es la intención. Mientras tanto, quiero decirles algo que ya se sabe en nuestro país. La violencia está imparable. Tenemos datos que cada hora que transcurre, desaparecen en el país una persona, cada hora. Y así, pues todos los días del año. Las desapariciones forzosas están llegando a niveles que nunca, absolutamente nunca se habían visto en la historia de México. En lo que va del sexenio, tenemos a 44.400 personas desaparecidas. Estos son de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación. No son nuestras cifras, son las cifras de ellos. Del total de estas personas desaparecidas, en los últimos 60 años, o sea, de las que desaparecieron en 60 años, 40% de esas desapariciones han ocurrido en este gobierno. O sea que la responsabilidad es de este gobierno, es de Morena, es de quien está al frente precisamente de la República. Atrás de estas cifras, por supuesto, hay un horror para las personas de carne y hueso, para las familias, para sus seres queridos, y la destrucción de estas familias que se destruyen justo por la incertidumbre. Familias que viven el drama de una espera interminable, de una ausencia que a veces nunca acaba, porque no terminan de encontrar los restos y siguen en la búsqueda, donde hay datos de personas que tienen muchísimo tiempo en esa tarea y no dan cómo, y además, lo peor, ni siquiera encuentran el apoyo de los gobiernos, o de la mayoría de los gobiernos. Pero además de vivir con este drama, se ha llegado al grado de desestimar este grupo de personas, sobre todo madres buscadoras, como lo que sucedió en Sonora, en donde de repente son agredidas y declaraciones de la Secretaría de Gobernación en voz de su titular, de la Secretaria de Gobernación, dice que no fueron agredidas, que fueron disparos al aire. Yo no sé si es que tengan que apuntarlas para que no se pueda considerar una agresión o tengan que abatirlas para ver si se pueda considerar una agresión. No hay una razón para que si vienen personas simplemente van reclamando la posibilidad de seguir buscando a sus seres queridos, pues la reciban a balazos, así estos sean al aire. La verdad es que es absolutamente inadmisible. Y en el quinto informe de gobierno no vemos nada sustantivo respecto a este tema. Al contrario, lo que vemos es que se van a revisar las cifras pretendiendo estas disminuirlas para poder tratar de salir menos mal, según el que nos exige la prensa. Pero no hay cómo. Las cifras son realmente espeluznantes, son de horror, y lo que vemos es que en este gobierno no se está haciendo nada por resolverlo, mucho menos, ya que ocurrió, por lo menos intentar buscarlo. Es una cifra negra, porque ahí habría que agregarle muchos otros que ni siquiera se atreven ya a denunciar, porque ven que no hay absolutamente ningún resultado. Y eso sumaría mucho más a la cifra que se tiene de desaparecidos solamente en este sexenio. Hoy las organizaciones tienen un gran reto, necesitan el apoyo del gobierno, necesitan productos como los que se están a punto de proponer por la senadora Gálvez, a que le dejo la palabra para que pueda platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. La desaparición forzada en México es un problema, una crueldad sin límites, y para entenderla tendríamos que describirla. Desaparición forzada es privar a alguien de su libertad. La desaparición forzada es cometida por autoridades o personas que actúan con la autorización, el apoyo y hasta con el consentimiento de los gobiernos. La desaparición forzada es negar información de las personas desaparecidas o la negativa de reconocer que alguien fue privado de su libertad. Desaparición forzada es cuando las autoridades se niegan a informar sobre el paradero de las personas. Es anular los derechos humanos a las víctimas y a sus familiares. La desaparición forzada ha carcomido a las instituciones de procuración de justicia, y aunque no es un problema reciente, la verdad es que en este sexenio
más de 44.431 personas son víctimas de la desaparición forzada. Entiendo que las cifras generen todo tipo de resistencias, pero es tiempo de que la política guarde silencio para escuchar las voces de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Es tiempo de respetar el dolor de miles de madres y padres de familia que buscan a sus hijas, a sus hijos, lo más hermoso que nos ha dado la vida. Es entendible que haya resistencias políticas e ideológicas, pero es tiempo de aceptar la realidad. Negar la desaparición forzada no resuelve el problema. Si la política es sinónimo de sensibilidad, ¿por qué el gobierno actúa con indolencia? ¿Por qué la secretaria de Gobernación dice que los balazos fueron en otra parte? ¿Por qué Encinas encubre un problema que conoce bien? La indiferencia y la falta de acción del gobierno federal es descrita por la respuesta de 6 sectores a Luisa María Alcalde. Reprochar el ataque es alimento para la impunidad. Y eso es lo peor en este país. Yo digo que en México la impunidad es peor que la corrupción. Las ocurrencias criminales siguen siendo línea de acción estratégica del gobierno de la 4T. Abrazos a los criminales y balazos a las mexicanas y mexicanos es la política de seguridad de López Obrador. El ataque armado a las madres buscadoras de Sonora y el desdén del gobierno demuestran que el discurso social de Morena es de dientes para afuera. La inexperiencia del gobierno de Sonora es tan grande que no se ve la ineptitud. Este punto de acuerdo está dedicado a las hijas e hijos de las madres buscadoras de Sonora y a las miles de víctimas de desaparición forzada en México. No aprobarlo es reivindicar a los desaparecidos. No aprobarlo sería criminalizarlos como este gobierno lo ha hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, coordinador, pero son en relación a este tema. No sé si usted me permitiera que pudieran hacerlo a otro tema. Entonces les pregunto el columnista Francisco Gálvez. Bueno, ayer Marcelo fijó una postura, se ve que tiene medio pie fuera de Morena. Él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones. Lo único que deja claro es que pues, la candidata de enfrente, lo que le sobró es dinero. Acá nos falta dinero, pero hay con qué. Entonces, hay corazón. Acá no vemos a las personas como votos. Acá las vemos como corazones. Y si Marcelo, después de lo que le pasó, porque sí es clarísimo que había miles de espectaculares, que había toda una operación de los servidores de la nación, que estuvieron trabajando en los lugares donde se iba a levantar la encuesta, es clarísimo que la línea era desde hace por lo menos un par de años favorable a Claudia. Pues sí, evidentemente usted no tuvo por qué defenderse. Habrá que ver qué decisión final toma. Nosotros le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos, conocer su punto de vista, cosa que no hemos podido hacer, pero seguramente habrá tiempo. ¿Lo ha buscado? Hemos establecido contacto de manera indirecta, sé que lo hicimos para el fin de semana y vamos a ver si ya en esta semana hay un contacto, sobre todo conocer qué quiere hacer, porque lo que ella dejó claro es que sigue de Moreno. Félix Muñiz, del Mundo N. Muy buenos días. Bueno, regresando a la desaparición forzada, esto no amerita que ya en estos tiempos ordinarios de ya ven a comparecer precisamente a la Secretaría de Gobernación o a agencias para que nosotros inclusive que lo conforme con las madres de Sonora para que tengan en frente con una agresión. Y por el otro lado, preguntarles acerca de cómo va a avanzar el asunto del presupuesto. Van a aceptar estas soluciones que se tienen.
tiene y si precisamente el comportamiento que ha dejado este gobierno con el que sigue, si va a ser muy fácil salir adelante. Gracias. Respecto a la primera pregunta, yo lo que diría, Félix, es que efectivamente hay que buscar que se hagan todas las reuniones necesarias para que el problema se atienda. Más allá de comparecencias de 1, de 2 o de 10 o de los que hagan falta, lo que hace falta es atender el problema en su justa dimensión. No puede ser que cada hora de cada día que pasa en nuestro país desaparezca una persona, por la razón que sea. Las que se denuncian, a las que no se denuncian, y que no se haga nada. Y que de repente a los grupos que buscan a sus hijos organizados entre ellos, que lo hacen de manera solidaria, pues sean atacados. Eso no puede pasar. Eso se tiene que resolver. Y por supuesto que hay que buscar quién toma, pues ahora sí, se toro por los cuernos y se ponen las soluciones para que esto empiece a disminuir y algún día acabe y pare de disminuir. Y respecto al tema del presupuesto, pues la verdad es que yo no sé, realmente no sé cómo se atreven a decir que no han endeudado el país. No lo puedo entender. Revisen los números de cuál es el déficit público financiado precisamente a través de estos desequilibrios. Ya ha tenido que ser financiado en cada uno de los años desde que entró este gobierno. Bueno, 2024 es un escándalo.